Vamos, hermanos, entonces en el día de hoy a continuar con el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo que nos toca hoy, que es el número 26, es el que relata la defensa de Pablo ante Agripa, eh, antes de ser finalmente enviado a Roma. Vamos a leer el pasaje primero y luego vamos a ir meditando en él. Comienza diciendo el capítulo 26 de Hechos lo siguiente. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy ocupado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales siempre también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestro Padre, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, e enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y los que estaban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Pues no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen,
fueseis hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podría este hombre ser puesto en libertad si no hubiese apelado a César? Hasta aquí nomás con la lectura, y vamos entonces a dar un poco de contexto al pasaje, dado lo que encontramos, es Agripa, el rey de origen idumeo, no necesariamente judío, en cumplimiento justamente de lo que el Señor dijese, que ya no habría ningún judío que no fuese de la tribu de David, de la genealogía de David, puesto como rey. Y este episodio, cabe aclarar, que está ocurriendo tras 2 largos años donde Pablo estuvo retenido injustamente en Cesarea por Félix, que como sabemos estaba buscando algún rédito económico de la situación de Pablo, como leemos en el capítulo 24, y luego ante Festo, el nuevo gobernador, se encuentra también él ante la circunstancia, como hemos visto anteriormente, de apelar a César con tal de evitar ser trasladado a Jerusalén, donde sería sin duda víctima de una emboscada y habría de morir. Lo cierto es que, como vemos aquí, en el capítulo 25, Agripa y Berenice se acercan a Cesarea, el centro militar, por así decir, donde estaba Pablo, para saludarlo, como dice aquí en el capítulo anterior, a Festo, y Festo les cuenta esta situación, esta papa caliente que había dejado Félix, y siendo Agripa, rey, podía quizás darle una ayuda, como dice justamente en el versículo, en los versículos anteriores, ¿no? Del capítulo 25, dice: porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Lo cierto es que llegamos acá donde en el versículo mismo 23, Agripa se acerca a saludar, pero también muy probablemente estuviese interesado en escuchar de este hombre que de hacía 2 años estaba allí, pero el impacto no debía ser menor. Estos 2 años que uno no logra quizás entender por qué el Señor lo retuvo allí durante tanto tiempo a Pablo, pero si hay algo que quizás podemos pensar, es que en esos 2 años donde Pablo estaba encerrado, acompañado, como vemos, por todos los relatos de los hechos que nos comparte Lucas, en estos 2 años no sería de extrañar que Lucas hubiese tenido la oportunidad de tener el contacto directo, como no podemos quizás encontrar en otra ocasión, con aquellos testigos al cual él hace referencia a Teófilo al hacer la introducción tanto del Evangelio de Lucas como el libro de Hechos. El Señor muy probablemente haya usado estos 2 años para que Lucas tuviese entrevistas personales con aquellos testigos de primera fase, de primera instancia, así, directos de la situación del Señor. Y también una cosa que nos hace notar es que este Evangelio también nos permite suponer que haya tenido una gran cantidad de entrevistas con mujeres, que son, como sabemos, una gran distinción de las mujeres en la capacidad de recordar con mucho más detalle que los hombres algunos aspectos del pasado, que justamente con María, Magdalena, Marta, la misma madre del Señor Jesús, hayan sido fuentes de información para Lucas, porque vemos justamente que en el Evangelio de Lucas hay un énfasis en las mujeres que no se hace tanto énfasis en los demás evangelios, dando esta imagen desde el punto de vista testimonial mucho más abarcativa, completa y sólida a nivel
evidencia histórica que pueden contar los evangelios como una de las fuentes más confiables de un hecho en la antigüedad. Nada ni nada ha sido tan profusamente documentado como la vida y la muerte y resurrección del Señor como esa situación. Lo cierto es que nos encontramos aquí, luego de 2 años, Agripa llega con su hermana, acá Berenice no es su esposa, es su hermana, hay un cierto como correinado entre ambos, recordando que esta es la 4ª generación de la familia herodiana que está reinando en la nación de Israel, como dijimos, descendientes de idumeos, no eran judíos, y que todo empezó con Herodes el Grande, que vendría a ser un poco el abuelo más que el abuelo, el bisabuelo ya de Herodes Agripa II, que sería el que está aquí representado. Como sabemos, Herodes el Grande comenzó a reinar esta dinastía desde más o menos el año 40 a.C. aproximadamente hasta el año 70, cuando fue la destrucción de Jerusalén. O sea que 4 generaciones cubrieron más de 100 años de gobierno en la región de Judea. Herodes el Grande justamente fue el que intentó matar al Señor Jesús. Luego Antipas fue el que decapitó a Juan el Bautista. Luego su hijo Agripa I fue el que mató a Jacobo y muere, como hemos relatado en Hechos 12. Y finalmente Agripa II con su hermana son los que probablemente a partir del año 59-60 tienen este contacto con el pueblo, con Pablo, en esta defensa que él hace. Como vimos, esta familia lleva mucho tiempo reinando, una familia que tenía un profundo conocimiento de los usos y costumbres y las leyes y el sistema religioso del pueblo de Israel. Como sabemos, Herodes fue el que propulsó, cobijó la construcción del templo donde el Señor desarrolló su ministerio. Y como sabemos, también tenía, evidentemente, como todo partido político, y habiendo tanta relación entre el poder político y religioso, sus propios partidarios, como vemos en los evangelios de los herodianos, que estaban más preocupados en mantener el orden y social, político y militar que en el aspecto religioso, como conocemos. Y vemos entonces cómo Pablo, como habíamos leído en los casos anteriores, él se concentra en relatar los hechos, no se basa en opiniones. Él hace una defensa de los hechos, un relato absoluto de los hechos, comenzando justamente no con adulaciones, como habíamos visto que había hecho Tértulo anteriormente, sino también con verdades. Dice, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Él tenía pensado, evidentemente, y la vamos a ver, una bien estructurada defensa de su situación basada en hechos. Como comienza, mejor dicho, es su exposición a partir del versículo 4. ¿Por qué? Porque él hace evidencia y llama a testigos tácitamente de lo que había sido su vida desde el principio. Desde muy joven, si bien era el oriundo de Tarso, como sabemos, al norte de Israel, desde muy joven él había estado en Jerusalén, aprendiendo en la escuela de Gamaliel y donde todos lo conocían. Nadie era desconocedor de la vida, de la trayectoria de Pablo desde sus mismos inicios, como dice acá, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, fíjense cómo él los desafía y los lleva a su terreno, que sagazmente él los lleva a su terreno, aquellos que eran sus enemigos, no les daba más opción que ratificar lo que ellos estaban diciendo. Una táctica realmente muy elaborada por parte de Pablo para su defensa. Involucra a sus enemigos en la confirmación de lo que él está mismo diciendo, para dar veracidad a su relato. Apoyarse en la contraparte es en los juicios es un argumento de mucha solidez para que la declaración de la parte en sí misma tenga mayor veracidad. Y eso es lo que él justamente hace. Trata de poner en una situación incómoda porque, en primer lugar,
los invita, los desafía a que digan que no es verdad lo que él había sido dicho, que todo el mundo lo conocía, siendo un político, siendo un rey, y ya teniendo una larga experiencia toda la familia, no nos cabe duda que Herodes tenía y su propio equipo, sus propios partidarios. Herodes, la familia herodiana tenía una intensa y eficiente red de espionaje que los mantenía al tanto de cualquier cosa. Él aquí sin duda conocía con todo detalle lo que sucedía con Pablo, con el movimiento de los del camino, como decimos, y como él después también lo llama más adelante, cristianos. Y evidentemente lo que le movía a él es el interés de conocerlo personalmente a Pablo, no porque no conociese lo que él hacía o dijese o lo que había pasado, sino justamente verlo personalmente. Y como vemos, los trata de poner a los fariseos en su contra. ¿Mm? Y ahora justamente hace referencia a que él ahora no hace más que responder a lo que es la promesa que durante todos estos años él estuvo leyendo y queriendo aplicar en su vida, donde él hace esta declaración que también fue una divisoria de aguas en el capítulo 23, en su anterior exposición ante el Sanedrín, entre los fariseos y los saduceos, con relación al mundo sobrenatural, donde la mayor y más contundente demostración del mundo espiritual es la resurrección que Dios puede hacer de los muertos, ¿no? Se juzga entre nosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Era evidente, nadie podía desconocer lo que había sucedido con el Señor Jesús. Había resucitado por más que se había intentado enseñar a los judíos otra cosa. El gobernador sabía exactamente, como sabemos que hoy también sucede en la actualidad con los políticos y los hombres de poder, saben realmente qué es lo que ocurre, lo que realmente ocurre, después que lo quieran o no revelar o usar a sus beneficios, sabemos que es otra cosa. Lo cierto es que él había visto que él había resucitado. Y acá comienza en esta maravillosa exposición de Pablo una serie de factores o puntos que nos habla de la preparación que tuvo Pablo para llegar a este momento. Era evidente que él sabía que iba a estar delante de Agripa y él presenta un discurso de una elaboración y una organización como pocas veces podemos encontrar. También lo encontramos en el discurso que él hizo en el Areópago, lo vemos en el discurso que él hizo ante Sanedrín, pero lo que es interesante de destacar es que una y otra vez se repite en este discurso la figura de los tres puntos. En lo que es la retórica, hay una técnica que se llama la regla del 3 o tricolon, que es una técnica para estructurar mensajes en tres partes o en tres puntos para que sean más recordados y persuasivos. Y eso es lo que hace Pablo una y otra vez en este capítulo. Él comienza en el versículo 9 y se presenta en primer lugar, como vemos acá, como vemos anteriormente, no solamente en el versículo 9, primero como se presenta como un fariseo celoso de la ley de Dios. Con lo cual, echa por tierra la acusación de su sacrilegio, trayendo griegos al templo, como lo acusaban en Hechos 24. Él luego se presenta como un perseguidor empedernido de aquellos que siguen a este nombre de Jesús de Nazaret, y donde dentro de esa persecución empedernida también él menciona tres conceptos. Primero, que encerraba a las personas y asentía en sus muertes, que castigaba y forzaba a blasfemar y que finalmente él perseguía en forma explícita. Y así como él había sido un fariseo celoso y había sido un perseguidor implacable, ahora había sido encomendado como un apóstol de este mensaje que él anteriormente había querido
destruir. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo cierto que vemos aquí la regla de los tres. Fariseo celoso, perseguidor y luego apóstol. Y como perseguidor encerraba y asentía en la muerte, castigaba y forzaba a blasfemar y finalmente perseguía. No podemos nosotros imaginarnos, evidentemente en este momento, los énfasis y las entonaciones de Pablo, pero al recordar todo lo que él había hecho durante tanto tiempo, provocando tanto dolor a tantos hermanos y hasta la muerte de Esteban, no nos extrañaría que hubiese algún quebranto en su voz, viendo a aquellos que habían sufrido como él, en el futuro habría de hacerlo por el nombre de Cristo. Él justamente, fíjense cómo describe, ¿no? A muchos de los santos, ¿sí? Y castigándolos, forzándolos a blasfemar, dice, enfurecido en sobremanera contra ellos. O sea, qué descripción que hace él mirando hacia atrás de cómo él se había conducido con estos hermanos y cómo él ahora estaba en una posición totalmente distinta. Y vemos que él los perseguía hasta las ciudades extranjeras, lo cual nos evidencia que lo de Damasco no era la primera ciudad a la que él iba. Evidentemente, el Señor había permitido que a otras ciudades extranjeras, fuera de Judea, probablemente en Samaria, Galilea, Decápolis, él hubiese ido y hubiese hecho estos raids de cacería, podemos decir, sin lugar a duda, de los primeros hermanos. Lo cierto es que, ocupado en esto, enfrascado en esto, concentrado en esto, él se encuentra yendo hacia Damasco y encontramos aquí el tercer relato de la conversión de Pablo en el libro. El primero en Hechos, capítulo 9, el más conocido de todos, el de Hechos 22, delante de Sanedrín, delante del pueblo, ante la multitud, mejor dicho, y finalmente aquí ante Herodes Agripa. Cada uno, el primero evidentemente es una descripción de lo que ocurre, y los dos segundos ante dos audiencias totalmente distintas, y por eso encontramos las diferentes variaciones que Lucas registró en la escritura. Como detalle podemos encontrar que Ananías solo es mencionado en las primeras dos, porque evidentemente a Agripa no le importaba ni conocía sobre esta persona que era de renombre tanto en el pueblo cristiano como también entre la comunidad de su ciudad y de los judíos. Vemos también que tampoco hace relato sobre el efecto de las coces ante los fariseos, quizás como ante la multitud, quizás como una forma de no confrontar tan violentamente a la multitud que escuchaba, queriendo decir que ellos estaban tratando de justamente contrariar a Dios. Y como vemos también en este capítulo, él detalla algo que en otros no vemos tan claro, como dice que cayeron todos los que estaban con él, la luz rodeó el mediodía, que lo encontramos en este y otro lugar más, una luz del sol que sobrepasaba el resplandor una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Y acá hay un detalle que nos permite componer las tres descripciones donde pareciese haber algún tipo de contradicción. Lo que está claro es que iban de camino, plena luz del día y una luz enceguecedora a tal punto que todos sucumben a esta luz al piso, y mientras que Pablo escucha claramente en idioma hebreo la llamada del Señor, los que estaban alrededor, probablemente desconociendo el idioma, solo escuchan una voz, ven esa luz, pero no entienden lo que le está diciendo y tampoco
reacciona de la misma manera que Pablo. Lo cierto es que Pablo sí lo hace. Y vemos acá entonces cómo encontramos también otro nuevo conjunto de tres, donde es el Señor que lo llama a Pablo, y lo vemos en primer lugar, dice: levántate y ponte de pie, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto en primer lugar. Luego, para librarte de tu pueblo y de los gentiles, versículo 17. Y finalmente, por eso, dice, dice, librándote a ti y a tu pueblo de los gentiles, a los cuales ahora te envío. El Señor primero lo pone en el ministerio, luego le avisa que lo habrá de librar, y finalmente a ellos los envía. Y justamente Pablo, también el Señor le encomienda que haga tres cosas. Dice que se levante, que se ponga en pie, y luego dice, versículo 8, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y a la potestad de Satanás, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los santos. Justamente también tres acciones que estas personas van a tener. Van a ser convertirse de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a la de Dios, y recibir el perdón de pecados y herencia entre los santos. Como vemos, una preparada y sólida explicación de por qué él estaba delante de Agripa en ese momento. Y lo cierto es que ante esta situación, habiendo él descrito cómo era, en qué se había convertido y en lo que él era llamado, dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Como diciéndole a Agripa: yo me deformé de una manera, me convertí en otra y sufrí este llamado por parte de Dios, por lo cual no me quedaba otra que obedecerle. Por eso, justamente, dice: anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y en toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Con una semejanza, como podemos ver, a lo que fue el llamado del Señor a sus discípulos a ir por el mundo y predicar el Evangelio, recibiendo poder para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Bueno, él empezó en Damasco y de ahí volvió a Jerusalén, a Judea y después a los gentiles, a todos los lugares, para que ellos se arrepintiesen y se convirtiesen, demostrando que realmente se habían convertido por medio de las obras, no porque las obras justamente los salvasen. Y por esta causa, dice Pablo, o sea, por todo esto que yo he hecho y he predicado, es que los judíos me prendieron el templo e intentaron matarme, que justamente vuelve a basarse en hechos indiscutibles, porque como sabemos, esto coincide perfectamente con el informe que debía figurar en las manos tanto de Félix como de Agripa, como de Festo, cuando el centurión informa en Hechos 23-27 que lo libró. Sabemos que llevando agua para su molino, como diciendo que sabía que era ciudadano romano, cuando en realidad se enteró después. Eso lo hemos visto también, pero coincidía perfectamente. Una defensa de su caso sólida en los argumentos, en las evidencias y en la construcción de la explicación. Y justamente en el versículo 22 dice: habiendo recibido, a pesar de los intentos de asesinato una y otra vez, que sabemos que Pablo sufrió en el templo, luego la celada que tenían preparado que motivó que él fuese a Cesarea, la nueva celada que estaban preparando, por la cual él tuvo que apelar, como vimos el jueves pasado, a César para no ser trasladado a Jerusalén, ¿sí? Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, reconociendo él que Dios en cada circunstancia movió distintas piezas, distintos hilos para que él pudiese perseverar, como dice ahí, hasta el día de hoy,
dando testimonio a pequeños y a grandes. Acá no en edad, sino justamente hablando de todas las distintas escalas y estratos sociales, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, como justamente también contrastando con el conocimiento que tenía Agripa y los testigos en contra que pudiese tener, como dice el versículo 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Como justamente también Pablo leemos que escribió en 1 Corintios 15:3, ¿no? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Y es que aquí cierra Pablo su exposición y ante esa situación no quedaba otra que una respuesta por parte de las autoridades. Y siendo tan contundente la explicación, tan fundamentada en los hechos y tan bien organizada desde el punto de vista retórico, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Fijémonos que no tenían que decirle a Pablo. Y Festo, estando esperando encontrar algo para poder escribir y decir por qué lo estaba enviando, se encuentra que no hay nada que le pueda enrostrar a Pablo. Y en su frustración trata de insultarlo, trata de aguijonearlo, diciéndole que de tanta lectura, en un tipo de primer Quijote en la historia, ¿no? De que tanto leer lo había hecho imaginarse cosas, le dice: no, o sea, sabes, tanta información te ha atontado tanto que estás absolutamente fuera de sí. Y lo cierto es que Pablo dice: no estoy loco, excelentísimo Teófilo, Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, y nuevamente qué sabio, como el Señor, a la capacidad que tenía Pablo, sus conocimientos, su templanza en esta situación, apela a Agripa, un superior de Festo, para contrastar. A ver, me decís que está loco, pero acá Agripa va a decir que no estoy loco porque lo que estoy relatando no tiene nada de irracional. Dice: delante de quien también hablo con toda confianza, apoyándose justamente en, contrariamente a lo que quizás hayan sido sus anteriores familiares, impulsivos y sangrientos, ¿sí? Sabe estas cosas, adelante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignoran nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. Todo lo que estoy dando a conocer es de conocimiento público. Y es donde Pablo, en un rapto de audacia que nosotros no podemos imaginarnos hoy, porque en la distancia y leyéndolo no le encontramos quizás la severidad de lo que es esto. Él interpela a Agripa, lo desafía, le dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Lo desafía a que tome una decisión. Dice: yo estoy acá porque entiendo que todo lo que está escrito en los profetas, como leemos aquí en el versículo 22 y 23, se ha cumplido. El Cristo ha venido, es Jesús de Nazaret, aquellos que ustedes saben que fue muerto pero resucitó y que no pueden esconderlo, no pueden negarlo, es el cumplimiento de aquellos profetas en los cuales tú crees. A lo cual Agripa le contesta: por poco me persuades a ser cristiano. Y quizás en nuestra traducción o en la transmisión de la idea, no es que él le faltó poco para ser cristiano, sino por el contrario, es más bien un tono como de burla, diciendo: con esto poco que me contaste, estos pocos minutos que estamos aquí, me vas a querer convertir en cristiano.
al mencionar cristiano, recordemos que en esos primeros tiempos era una frase despectiva, no ha tenido ahora el respeto que tiene, no tenía entonces el respeto que tenía ahora. Dice, no solo, le dice, con estas pocas cosas me querés hacer uno de los tuyos. Y Pablo dice, con una respuesta también contundente, una respuesta emotiva: quiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. Qué expresión también de cierre que él aplica, ¿verdad? Estas cadenas, estos que injustamente me tienen aquí eh, encerrado y, y restringido, es lo que nos puede diferenciar en lo que respecta a este plan que Dios tramó, que Dios desarrolló para los hombres. Habiendo entonces dicho estas cosas, ¿qué cierre había tenido Pablo, evidentemente, con esta expresión? Por mucho, por poco, haciendo caso omiso a las burlas, quizás, y el desprecio, tanto en primer lugar de Festo como ahora de Agripa, él, ojalá todos ustedes pudiesen creer y recibir el perdón de Dios y ser igual a mí. Lo único que nos puede diferenciar es este transitorio momento de libertad o de, de esclavitud o de prisión. Lo cierto es que habiendo cerrado y no habiendo ya más que decir de ninguna parte, fijemos cómo los fariseos, si hubiesen estado presentes, nada pudieron decir al respecto. Habiendo dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice. Qué interesante es esta aclaración, el papel que tenía la hermana del rey en esta circunstancia y los que se habían sentado con ellos, evidentemente de parte acusadora, y eh, habría sin duda alguna testigos por la parte de los hermanos junto con Pablo para haber llevado este relato, como vemos con tanto detalle que hizo Lucas. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Se encontraban con una encrucijada. ¿Qué hacían? No había argumentos para tener a este hombre en prisión. Pero lamentablemente ellos no lo podían soltar porque, habiendo él apelado a César, la continuidad del proceso tenía que indefectiblemente terminar en Roma. Y ¿qué es lo que justamente dice Agripa? Agripa le dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiese apelado a César? Y para ellos quizás era decir, qué elocuente, qué gran explicación y qué desafío ha sido para nosotros este hombre y con qué claridad ha defendido su posición. Y no tendríamos nada justo para poder retenerlo, pero evidentemente hay que cumplir con el proceso que Dios en su soberanía y su presencia había determinado para que Pablo viajase a Roma. Lo cierto es que este capítulo nos muestra algunos desafíos para nosotros como hijos de Dios. Sin duda alguna, el pasaje nos remite a 1 Pedro, cuando dice que nosotros podemos, quizás a causa del Evangelio, sufrir persecución, ¿no? Pues qué gloria es si pecando sois afectados y lo soportáis, mas haciendo lo bueno, lo sufrís y lo soportáis, esto ciertamente aprobado delante de Dios. Porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pablo quería que todos fuesen como él, simplemente la diferencia de estas cadenas que lo ataban. Y como leemos también en
en Pedro la preparación que Pablo había hecho de su discurso, que nos habla también a nosotros de prepararnos, capacitarnos, estar en todo momento atentos a la necesidad que pueda surgir de dar razón de nuestra fe. Y como leemos aquí, y para ir concluyendo, ver cómo ante las distintas circunstancias, el Señor va preparando los caminos para sus designios. Pablo confrontó a las autoridades, demostró con aplomo, con conocimiento, con preparación, en qué era lo que creía, estaba dispuesto a hacer el sacrificio que fuese necesario, pero no por eso dejaba de proclamar el Evangelio en donde el Señor le había puesto. Vamos a ver en el próximo capítulo, cuando él está en este viaje a Roma, cómo el Señor nuevamente lo desafía a él y a nosotros a ser ejemplo, a la ejecución de acuerdo a la voluntad de Dios, de el plan que Él tiene para nosotros y de cómo nuestro carácter, nuestra templanza pueden tener un impacto en aquellos que están a nuestro alrededor. Que el Señor nos bendiga para poder en nuestras conversaciones diarias, en nuestros desafíos diarios, en quizás alguna circunstancia de ofensa, de burla, tener el aplomo, la respuesta exacta y correcta, como le dice Pablo, para que otros se sientan admirados de la razón de la fe que nosotros tenemos. Que el Señor nos bendiga.